Página 16. El pragmatismo por Richard Rorty. Primera lección: pragmatismo y religión. 1. Pecado y verdad. Voy a interpretar la objeción pragmatista a la idea que la verdad es una cuestión de correspondencia con la naturaleza intrínseca de la realidad de forma análoga a la crítica que la Ilustración hizo de la idea según la cual la moralidad es una cuestión de correspondencia con la voluntad de un ser divino. A mi parecer, la explicación pragmatista de la verdad y, más generalmente, su explicación antirrepresentacionalista de la creencia constituye una protesta contra la idea de que los seres humanos deben humillarse ante algo no humano como la voluntad de Dios o la naturaleza intrínseca de la realidad. Así pues, voy a empezar desarrollando una analogía que, en mi opinión, ocupa un lugar central en el pensamiento de John Dewey. La analogía entre dejar de creer en el pecado y dejar de creer que la realidad tiene una naturaleza intrínseca. Dewey estaba convencido de que el encanto de la democracia, eso es, considerar que lo importante de la vida humana es la libre cooperación con nuestros congéneres a fin de mejorar nuestra situación. El encanto de la democracia requiere de una versión de secularismo más completa que la que alcanzaron el racionalismo de la Ilustración o el positivismo decimonónico. Requiere que abandonemos cualquier autoridad que no provenga de un consenso con nuestros congéneres. El paradigma de sujeción a una tal autoridad es creer que uno se encuentra en un estado de pecado, como si fuese algo sucio o algo impuro. Si desapareciese el sentido de pecado, pensaba Dewey, también debería desaparecer el deber de buscar una correspondencia con el modo de ser de las cosas. En su lugar, una cultura democrática centraría sus esfuerzos en la búsqueda de un acuerdo no coercitivo con otros seres humanos respecto a qué creencias mantendrán y facilitarán proyectos de cooperación social. Para tener un sentido de pecado no basta con quedar horrorizado por el modo como los seres humanos se tratan entre sí o por la capacidad de maldad de uno mismo. Es necesario creer que existe un ser ante el cual tenemos que humillarnos. Este ser da órdenes que tienen que ser obedecidas incluso cuando parecen arbitrarias o parece improbable que vayan a incrementar la felicidad humana. En el intento de adquisición de un sentido de pecado, ayuda mucho a llegar a concebir como prohibido cierto tipo de prácticas sexuales o dietéticas, aunque éstas aparentemente no hagan daño a nadie. También es útil angustiarse con el pensamiento de si estaremos nombrando al ser divino por el nombre que prefiere o no. Para poder tomarse realmente en serio la noción tradicional de verdad como correspondencia, uno tiene que estar de acuerdo con Clough cuando dice: me fortalece el alma saber que, aunque perezca, la verdad es así. Uno tiene que sentirse inquieto al leer lo que William James dice. Las ideas se convierten en verdaderas solo en la medida en que nos ayudan a entrar en unas relaciones satisfactorias con otras partes de nuestra experiencia.
Los que vibran con las palabras de Clough coinciden la verdad, o más concretamente, la realidad como es en sí misma, el objeto representado con precisión por las proposiciones verdaderas. La conciben como una autoridad que debemos respetar. Una autoridad. Pero para respetar debidamente la verdad y la realidad, no basta con ajustar la conducta de uno a los cambios del ambiente, resguardarse en caso que llueva o evitar a los osos. Es necesario creer que la realidad no es tan solo una colección de cosas como la lluvia o los osos, sino algo que, por decirlo así, emerge por detrás de estas cosas, algo augusto y remoto. La mejor forma de penetrar este modo de pensar es convertirse en un escéptico epistemológico, empezar a preocuparse por la capacidad del lenguaje humano de representar la realidad tal como es en sí misma, o por la cuestión de si estaremos llamando la realidad por sus nombres adecuados o no. Preocuparse de este modo requiere tomarse en serio la cuestión de si nuestras descripciones no serán, al fin y al cabo, demasiado humanas, de si no puede ser que la realidad, y por consiguiente también la verdad, nos quede demasiado lejos, más allá del alcance de las oraciones por medio de las cuales formulamos nuestras creencias. Tenemos que estar preparados para distinguir, al menos en principio, entre creencias que incorporan la verdad y creencias que simplemente aumentan nuestras posibilidades de ser felices. John Dewey estaba bastante dispuesto a decir de un acto depravado que es pecaminoso, o que las oraciones 2 más 2 igual a 5 y el reinado de Isabel I terminó en 1623 son falsas de un modo absoluto, incondicional y eterno. Lo que no estaba dispuesto a decir, sin embargo, es que un poder distinto a nosotros ha prohibido la crueldad, o que estas oraciones falsas no consiguen representar con precisión cómo es la realidad en sí misma. Veía mucho más claro que no debemos ser crueles, que no que exista un Dios que nos haya prohibido serlos. Veía mucho más claro que 2 más 2 igual a 4, que no que exista algún modo intrínseco de ser de las cosas en sí mismas. En su opinión, tan innecesaria es la teoría que afirma que la verdad es correspondencia con la realidad, como la que sostiene que la bondad moral es correspondencia con la voluntad divina. Para John Dewey, ninguna de estas teorías añade nada a nuestro modo habitual, corriente y falible de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. El auténtico problema, sin embargo, no consiste en esta inutilidad. Lo que más disgustaba a Dewey de la epistemología realista tradicional y de las creencias religiosas tradicionales es el desánimo que generan al decirnos que alguien, sí, que alguien o algo tiene autoridad sobre nosotros. Y nos dicen que existe algo inescrutable, algo que exige procedencia por encima de nuestros intentos cooperativos de evitar el dolor y obtener placer. John Dewey, como James, era un utilitarista. O sea, opinaba que, al fin y al cabo, el único criterio moral o epistemológico que tenemos o necesitamos es el de si realizar una acción o sostener una creencia contribuirá o no, a la larga, a realizar una mayor felicidad humana.
concebía el progreso en relación a un incremento de nuestra disposición a experimentar, a superar el pasado. Por eso tenía la esperanza de que aprenderíamos a considerar las creencias morales, filosóficas, religiosas y científicas con el mismo escepticismo con que Bentham estudió las leyes de Inglaterra. Esperaba que cada nueva generación trataría de apañarse unas creencias más útiles, creencias que contribuirían a hacer su vida más rica, más llena y más feliz. Página 19.